afectuoso saludo a todos los seguidores de Pensamiento al Aire en nuestra tercera temporada sobre geopolítica. Hoy tendremos la tercera sesión alrededor de las religiones monoteístas. Hablaremos del judaísmo. Como siempre, un par de notas, los agradecimientos al doctor Antonio Montoya y Antonio Ardila, artífices de este proyecto, y segundo, expresar el respeto con el cual se tratan estos temas, puesto que cada humano, cada individuo, cada comunidad está en todo su derecho de dogmatizar, de aprovechar, de reconocer su fe y sus distintas prácticas. Con respecto al judaísmo, podríamos decir entonces que el marco geográfico en el cual se desarrolla gira alrededor del pueblo de Israel, que tiene hoy en su totalidad una franja de tierra que está situada en el extremo oriental del Mediterráneo, entre el mar y los desiertos de Arabia y Siria, y entre los grandes focos culturales y políticos de Mesopotamia y Egipto. Esta franja de tierra ha recibido varios nombres a través del tiempo. Canaán, sus primeros pobladores; Palestina, alrededor de uno de los pueblos que vivían allá, los filisteos; después Israel, que es la denominación más común que tiene el pueblo judío y fue el nombre que Dios le dio a Jacob. También algunos en Occidente la conocemos como tierra prometida y tierra santa. Esta tierra, que no es fértil, gira alrededor del Mediterráneo, el desierto del Sinaí, las nevadas del Líbano y el río Jordán, asimismo el lago de Genesaret y el Mar Muerto. Fíjense que de alguna manera para nosotros en Occidente, cuando nosotros estudiábamos el Antiguo Testamento, un montón de información sobre la cual vamos a trabajar hace parte de nuestro bagaje y recorrido de información de lo que llamábamos en su momento historia sagrada. Este territorio está dividido en tres zonas naturales: la llanura costera, la zona montañosa y la depresión del río Jordán. Y los orígenes del pueblo judío giran alrededor de diferentes momentos. Uno, una organización nómada de familias o comunidades pastoriles. Aparece después el pueblo patriarcal, donde era el papá y el primogénito quienes mandaban. Adoraban a su dios del pastoreo, al que llamaban él, y de alguna manera también se aceptaban en esta primera etapa algunos otros dioses, sobre todo alrededor de los tótems. Empieza a aparecer la historia riquísima de esta religión y de este pueblo de Israel, y comienza con Abraham, según la Biblia, hacia el 1850 a.C. Dios habló con un patriarca, Abraham, le prometió una alianza diciéndole que él iba a multiplicar su familia y que iba a ser la cabeza visible del pueblo elegido. Le ordenó que emigrara de Ur, en Mesopotamia, a Canaán. Abraham, que es el prototipo de la obediencia y de la fe, se asentó en Canaán, tuvo una primera descendencia que fue Isaac, a quien estuvo a punto de sacrificar por pedido de Yahvé para convalidar su fe y su confianza en él, y el nieto de él, Jacob, el hijo de Isaac, que se llamó finalmente Israel, es el papá, el patriarca del pueblo judío. Jacob tuvo 12 hijos que dieron lugar a las 12 tribus de Egipto: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín, todos ellos con riquísimas historias que configuran los antecedentes históricos de la consolidación del pueblo judío. Aparece después la figura de Moisés, se le sitúa alrededor del año 1700 antes de Cristo. Los judíos emigraron a Egipto, estuvieron allá unos 4 siglos esclavizados, porque dicen entonces las creencias, porque olvidaron a Dios. Hacia el 1700
aparece Moisés, que tiene una revelación y le dice que Yahvé, en la zarza ardiente, el Dios de Abraham, quiere renovar la alianza con su pueblo y quiere que él lo lidere, siempre y cuando lo adoraran y le obedecieran. Moisés efectivamente guió a los judíos en la salida de Egipto y los condujo a través del desierto durante 40 años en búsqueda de la tierra prometida, otra vez Canaán. Los 10 mandamientos, pues, son la piedra angular del comportamiento, las sugerencias y la obediencia a Yahvé. Son dignos de seguimiento. Muy bien, Moisés también construyó un templo portátil, el que se llamó tabernáculo, donde se iba a guardar en un punto muy especial el arca de la alianza, donde estarían las tablas de la ley. En algún momento del tiempo, los judíos al llegar a Canaán fueron conquistando ciudades una tras una, pero apareció un pueblo que les dio confrontación llamados los filisteos. Aparecen entonces una serie de personajes dentro de los cuales se destaca Sansón, a quienes se conoce dentro de los libros sagrados como los jueces. Saúl fue el primer rey de Israel. David fue su sucesor y sucesor de David fue Salomón. De alguna manera reconocemos a Salomón por la época de prosperidad que tuvo su reinado, la sabiduría con que lo gobernó y asimismo por haber construido el primer gran templo para adoración a Yahvé. Se dice que Salomón muere en el año 930 antes de Cristo y que el reino fue dividido en dos, el reino de Israel en el norte y el de Judá en el sur. El reino de Israel tenía como capital a Samaria y la capital de Judá fue Jerusalén. La vida de las ciudades pues se vuelve urbana, ya empieza a haber relación con otro tipo de habitantes de otras tierras, con otras creencias, y esto llevó a que los pueblos cananeos fueran debilitando su fe en Yahvé y se fueran alejando de sus preceptos. A esta situación aparecieron unos denunciantes que decían que o nos organizamos o volvemos a tener la no amistad de Dios, y a ellos se les llamó los profetas. Dentro de los profetas más destacados están Elías, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Elías fue el que advirtió la llegada de un Mesías, en cambio que Amós estaba preocupado por las grandes diferencias entre ricos y pobres. Se dice que la fe de Dios en la alianza es el urgir en Israel la esperanza en el Mesías para salvar a su pueblo de todos los males, sobre todo después de la experiencia terrible de la esclavitud en Egipto y ahora del exilio de los judíos que fueron deportados a Babilonia. Y eso pues llevó a un debilitamiento de la fe, pero de aumento de la esperanza de la llegada del Mesías. El reino del norte dura más o menos unos 200 años, pero en el año 722 a.C., los asirios toman su capital, Samaria, y deportan a parte de su población a Mesopotamia. Esto implica entonces que empiezan a través del exilio una serie de tragedias. En el año 586 a.C., Jerusalén fue conquistada y destruida por los babilonios en cabeza de su gran rey Nabucodonosor II. Los exiliados que ya no podían estar cerca al templo trataron de purificar y volver un poco más precisa su religión, pero además reemplazaron la ausencia del gran templo por la construcción de sinagogas, que eran unos lugares más pequeños dedicados al culto, sobre todo a la lectura de las Sagradas Escrituras. Empieza un proceso de retoma de la libertad tras la caída de Babilonia. El Ciro, el rey de los persas, le permite a los judíos regresar a la tierra, y estamos hablando en el 538 antes de Cristo,
Volvieron a reconstruir el templo de Jerusalén y la configuraron como casa única de Dios y de oración. No se podían hacer sacrificios en ningún otro lugar. En el 333 estos territorios de Israel fueron ocupados por los griegos. Eso llevó a los judíos, a los hebreos, a poder formar diferentes comunidades en el imperio helénico, obviamente tomando ideas prestadas de origen griego y persa. En el 63 a.C., Pompeya conquista Jerusalén y convierte Palestina en otra provincia romana en medio del auge del imperio. Pusieron como rey a Herodes el Grande, el cual construyó un nuevo templo mucho mayor que el anterior. De alguna manera, la ocupación romana por la fuerza hizo crecer la esperanza en la llegada de un Mesías, que tenía que ser obligatoriamente descendiente del rey David, pero esperaban un Mesías guerrero, un Mesías libertador que iba a restablecer y a posicionar el reino de los judíos. En el siglo I de nuestra era, Jesús de Nazaret nace y se empieza a presentar como el Mesías, pero no el que estaban esperando los sacerdotes y los rabinos, y entonces no lo reconocieron. De alguna manera puede decirse que empezó la decisión entre cristianismo y religión judía al tener unas expectativas distintas con respecto al Mesías que llegaba en nombre de Dios. La tensión contra los romanos estalló y en el 66 pues hubo una revuelta, en el 70 Jerusalén fue de nuevo conquistada, el templo fue de nuevo construido y muchos judíos tuvieron que buscar al exilio. En el 132 volvieron a rebelarse y en el 135 Adriano el emperador los expulsó de Jerusalén, que fue convertida en una ciudad romana. Esto llevó a una figura que se llama y se conoce como la gran diáspora, es decir, que salieron exiliados a diferentes partes de manera simultánea. Con la pérdida del templo, su templo, lo que los amalgamaba, y la gran diáspora, desapareció la gran fuerza unificadora. Quedaron las sinagogas, donde se mantuvo la unidad hebrea y el liderazgo religioso pasó de los sacerdotes a los maestros de la ley o los rabinos. Durante los siglos siguientes, la situación empeoró para los judíos tras la conversión del Imperio Romano al cristianismo, pero de alguna manera tras la conquista musulmana, las principales comunidades judías mejoraron su situación. Aparece la figura de la Europa cristiana medieval, donde los hebreos vivían en barrios aislados llamados juderías o guetos en la Europa central. Las comunidades hebreas fueron relativamente bien tratadas hasta el siglo IX, pero entonces empezaron a producirse las revueltas antijudías y las persecuciones, porque se les acusaba con mantener buenas relaciones con los gobernantes y dedicarse al préstamo, al agiotismo y a recaudar impuestos, así como propagar epidemias. Tanto era así que en 1306 son expulsados de Francia y en 1492 de España. La comunidad hebrea de Al-Andalus, en la península ibérica, fue particularmente rica e influyente. Aparecen los judíos sefardíes, que es el nombre hebreo de la península ibérica, y tuvieron una época de gran esplendor entre los siglos X y XI. Ahí lograron consolidar su cultura y aparece una importante colección de textos religiosos, entre los que se destacan el Talmud de Sefarat y el libro de Zohar. En el siglo XX, lamentablemente, una gran ignominia humana, Adolfo Hitler buscó aniquilar, exterminar a la población judía de Europa, asesinando un poco más de 6 millones de judíos a través de mecanismos de exterminio masivo como las cámaras de gas. A esta página negra, grotesca de la humanidad, se le conoce como el Holocausto. En el año 48, 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas reconocen la creación del Estado de Israel,
después de un gran esfuerzo político, diplomático y en parte debido a la tragedia vivida en la Segunda Guerra Mundial por parte de la comunidad hebrea y en particular una facción de los denominados sionistas. ¿En qué cree? ¿En qué cree Israel? ¿En qué creen los hebreos? ¿En qué creen los judaístas? En que el Dios es único, personal y creador. Yahvé es omnipotente y creador. Es un hombre, es un Dios que se preocupa de los hombres y que le gusta establecer alianzas con su pueblo en búsqueda de su bienestar a partir de la obediencia. Los judíos se consideran el pueblo elegido. Aparece en la época sefardí un gran señor llamado Maimónides que recupera algunas de las reglas, de los preceptos de comportamiento que se le conoce como los 13 principios de fe de Maimónides. Digamos que son los complementarios al decálogo. Dios existe, es único, es un ser incorpóreo, es eterno, solo puede ser adorado. Son los profetas quienes revelaron la palabra de Dios. Moisés ha sido el mayor de todos los profetas. Dios reveló a Moisés y le entregó la Torá. Ni Dios ni la Torá pueden cambiarse. Dios sabe todo. Los hombres serán recompensados por sus obras buenas y castigados por las malas. El Mesías vendrá a la tierra y los muertos resucitarán. Uno de los puntos centrales del judaísmo es la ley. El estudio de la ley se convierte en uno de los máximos deberes religiosos. Usted la puede estudiar, pero no modificar, puesto que es entregada directamente por Dios. Esta ley está contenida en el Torá, que fueron revelados esos documentos, esos preceptos, ese conjunto de libros, según la tradición hebrea, fueron revelados por Dios a Moisés en el monte Sinaí al momento de entregar también los 10 mandamientos. La parte más importante de la Torá, pues es el capítulo de los 10 mandamientos o decálogos. La Torá contiene 613 preceptos que detallan cómo debe ser la vida cotidiana de los judíos. Un calendario, las fiestas, la comida, el vestuario, y la idea es que cumplir los mandamientos enunciados en la Torá supone honrar y respetar la alianza entre Dios y el pueblo judío. La Torá es una de las partes de la antigua Biblia hebrea, tiene una gran coincidencia con el Antiguo Testamento de los cristianos. La Biblia hebrea tiene la Torá, los escritos, los profetas, la Biblia católica, el Pentateuco, los históricos, los sapiensales y los proféticos. Aparte de la Tanakh, que es la Biblia judía, es muy importante el Talmud, donde se recopilan los escritos sobre los comentarios que se han hecho sobre la Biblia. La ley Torah es el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia, donde están el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías, los que mencionamos anteriormente, y los escritos, donde están los salmos y los promedios. En el Talmud, la Misná es la recopilación de interpretaciones de la Torá hechas por escribas y rabinos. Y la Gemara, comentarios a la Misná hechos por los rabinos de épocas posteriores. Aquí vemos algunas de las imágenes de la manera como está organizado en términos de presentación editorial el Talmud de Beradkot. Los diferentes colores permiten distinguir más fácilmente las diferentes partes integrantes del Talmud. Y llegamos a los lugares de culto. Los lugares de culto tienen que ver primero con el templo de Jerusalén, posteriormente el tabernáculo, el arca de la alianza y después todo lo que tiene que ver con las sinagogas. Aparece el templo de Jerusalén en su diseño inicial, Salomón, el templo del rey Salomón, que era una obra espectacular de la época. Los hebreos obviamente lo consideraban la casa de Dios y creían que Dios moraba en su núcleo central, el lugar más sagrado del templo, el Sancta Sanctorum. Tenía también un lugar especial para las abluciones, para la limpieza de quienes iban a orar y para los sacrificios. Al templo solo podían entrar los sacerdotes. Como los romanos destruyeron el tercer templo, su contenido se perdió. Hoy no queda sino el muro de las lamentaciones. En la explanada en el que estaba el templo, se dice en términos de registros históricos, hoy está la mezquita de la Roca,
construida durante el largo periodo del dominio islámico en Israel. Se supone que en la mezquita de la Roca es el lugar donde Mahoma subió a los cielos. Aquí están las figuras del muro de las lamentaciones, que es, digamos, el hito más sagrado del pueblo hebreo. Muy bien, esas diásporas continúan y esas diásporas también llevaron a la búsqueda de espacios para poder reunirse en oración. Ahora hablábamos de las sinagogas. Digamos que en el templo de Jerusalén estaba por dentro muy minimalista. En su interior ardía la lámpara de 7 brazos, que es la menorá, y se hallaba una mesa con el libro que leía el oficiante. En el interior no había imágenes o representaciones de la divinidad. La oración implica que es vivir bajo la ley. La oración por la mañana, por la noche, en las comidas, en la rutina y cuando ocurre algo extraordinario. Las principales oraciones son la oración de la mañana y del anochecer. El sábado añaden a estas oraciones tradicionales la lectura de dos pasajes, uno de la Torá y otra del libro de los profetas. De alguna manera las oraciones se realizan de manera colectiva en la sinagoga y se espera que haya un grupo constituido de 10 hombres mayores de 13 años. Ahora siempre se reconoce la existencia de la comunidad y se recita siempre en plural. El rabino es quien preside la oración comunitaria y comenta la Torá. El pueblo ratifica la lectura con su amén. El calendario hebreo inicia su cuenta en la fecha tradicional de la creación para ellos, en el 3760 a.C., y así sucesivamente se establecen equivalencias con los distintos tipos de calendario. ¿Cuáles son las fiestas judías? Las vamos a enumerar. El Sabbat, la fiesta del Sabbat, el sábado, recuerde el descanso de Dios tras la creación del mundo. Es absolutamente estricta en términos de que es para dedicarla a la reflexión y al culto. Comienza el viernes a la caída del sol, y concluye el sábado cuando aparecen en el firmamento las primeras estrellas. Las fiestas más importantes son la fiesta de la suerte, la Pascua, el Pentecostés, pero también hay esta fiesta de las luces, de los tabernáculos, del perdón y del día del Año Nuevo. La fiesta de Año Nuevo, Rosh Hashanah, conmemora la creación del mundo por parte de Dios. El día del perdón, Yom Kippur, es la fiesta más celebrada, el día del gran ayuno que sigue al Año Nuevo. La fiesta de los tabernáculos o de las tiendas conmemora la travesía del desierto. La fiesta de las luces o Hanukkah conmemora la victoria de Judas Macabeo contra los sirios y la consagración del templo que había sido profanado en el 165 antes de Cristo. En ese momento se encienden las velas en un candelabro especial que le llama el Anacuna, Hanukkah, de 8 velas, más una que es la que sirve para prender las otras. La fiesta de la suerte o Purín conmemora la victoria de la reina Esther sobre Hamán, ministro del emperador persa. La fiesta de la Pascua es la gran fiesta de la liberación de Dios de su pueblo. Durante la semana de Pascua los judíos comen panásimo sin levadura, recordando cuando salieron apresuradamente de Egipto. La fiesta de Pentecostés, Shavuot, se celebra durante 2 días tras las 7 semanas después de la Pascua. La fiesta del luto es el noveno día del mes de Av, entre julio y agosto. Se lamenta la destrucción del templo de Jerusalén, esta vez por los romanos en el año 30. Se retiran todos los adornos de la sinagoga, se guarda luto y ayuno. Hay unas prescripciones alimentarias muy rígidas. Los judíos tienen prohibido el cerdo, conejo, la liebre, el caballo y los crustáceos. Se permite comer cuadrúpedos rumiantes con pezuñas que tengan una hendidura. También pueden comer pescado que tenga aletas y escamas. La comida kosher exige muchos cuidados. Los animales deben ser absolutamente desangrados, pues se considera que la sangre es vida y está prohibido tomar prescripciones alimentarias, hay prescripciones rituales, la circuncisión para los niños judíos se hace al octavo día al nacer, donde el niño recibe su nombre. Las niñas reciben el nombre en la sinagoga durante la semana que sigue a su nacimiento. Los niños cumplen la mayoría de edad a los 13 años y el niño se prepara para la fiesta del Bar Mitzvah, con un maestro que le enseña la lectura del Torah, las bendiciones y a colocarse las filacterias.
Las filacterias son unas especies de objetos religiosos donde se guardan fragmentos de la Torá y que se colocan en alguna parte del cuerpo. Las niñas alcanzan la mayoría de edad a los 12 años. El matrimonio se espera idealmente que se haga entre hebreos, a través de unos ritos muy especiales. El fallecimiento es una gran tragedia que requiere luto y que requiere gran fervor. El cadáver es lavado y envuelto en un lienzo. Hay un luto riguroso de 7 días. Durante esos 7 días de luto no se hacen negocios lucrativos, ni se sale a la calle, se evitan los vestidos de lujo. Los varones no se afectan ni se cortan el pelo. Los familiares se rasgan las vestiduras en señal de duelo. Y los hijos del fallecido recitan el Kadish, una oración de duelo. Otras tradiciones unidas, las filacterias de las que hablábamos ahora, las cajitas donde se mantienen fragmentos del pergamino que están escritos 4 pasajes de los libros del Éxodo y del Deuteronomio, el talit, que recibe el manto de la oración utilizado por hombres y por niños judíos. Los flecos del talit representan los 613 mandamientos encontrados en la Torá. Aparece la kipá, que es el símbolo de la humildad hacia Dios. Aparece la estrella de David, 12 ángulos, 12 tribus de Israel, y en el centro el tabernáculo. La menorá, el candelabro de los 7 brazos, su origen se remonta al Antiguo Testamento y el número representa el 7, que es la perfección de Dios. La mesuzá es una caja hueca y alargada en los que se introduce un rollo de pergamino con 2 oraciones del Antiguo Testamento y se coloca a la entrada de las casas. A la entrada y salir de las casas pasa la mano ante ella y se besa. El judaísmo hoy en el mundo se ha expandido. Hay unos 13 millones de judíos, los cuales aproximadamente 5 millones viven en Israel. El resto viven en una diáspora, donde se encuentran en Tel Aviv, Nueva York, Haifa, Los Ángeles, la Florida, Jerusalén. Jerusalén. Las divisiones del judaísmo hoy aparecen en la postura ultraortodoxa, la conservadora y la reformista. Hay diferentes símbolos del judaísmo, donde la imagen de la cruz de David, la menorá, el goblé del Hamesh, todos son muy tradicionales y conocidos. Aparecen ciertas también figuras culturales absolutamente respetables en términos de la ortodoxia. Y digamos que con este recorrido hacemos una aproximación respetuosa a una de las 3 religiones monoteístas más importantes del planeta y en pleno desarrollo y fervor. Nos vemos en una próxima sesión.